Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que este fin de semana hablamos con Geraldine Bazán, quien finalmente, da la cara ante los medios de comunicación y habla las cosas como son, al saber que efectivamente su expareja Gabriel Soto está saliendo con Irina Baeva. Eso se le dio en unas imágenes precisamente allá en Los Ángeles por el rumbo de Beverly Hills. Estaban paseando la pareja muy feliz. Sin embargo, el día de ayer platicamos con Geraldine Bazán para saber su punto de vista y quién sabe exactamente qué opinó. ¡Chequen esto! Geraldine Bazán fue madrina de lujo del debut en Mentiras, el musical de Gaby Albo, y ahí no le quedó más remedio que platicar con la prensa sobre el rumor que se negaba a confirmar su ex Gabriel Soto sobre su romance con Irina Baeva. La actriz dijo que confía en que el actor haya hecho una buena elección, pues ante todo desea que la rusa se lleve bien con sus hijas Elisa y Miranda. La verdad es que no es nada sorpresivo. O sea, no es nada, creo que todo el mundo lo sabía, ¿no? En algún momento cuando una pareja él conviva con las niñas, será una buena mujer, una mujer inteligente y una mujer decente, igual de mi parte, ¿no? Las niñas tienen una inteligencia emocional maravillosa, creo que no se les da más información de la que se necesita y ellas están amadas, cobijadas y protegidas. He crecido mucho, he madurado mucho y al final entiendo perfectamente el medio del espectáculo, asumo perfectamente lo expuesta que está mi vida y lo expuesta que estará, así que al final me protejo y sé qué pasa. En las redes quedas como una dama y la otra persona no. ¿Qué dices a todos tus fans? La gente que te apoya. Ay, los amo y agradezco muchísimo el apoyo y el amor. Y dijo si ella también le abrirá pronto las puertas al amor. Les voy a decir una cosa. Tengo, No, o sea, me pretenden, pero al final creo que esta es una decisión que yo tomé y yo no voy a salir con nadie, no voy a tener ninguna relación hasta que no esté divorciada. Y entonces, no solo por mí, sino por respeto a mis hijas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Se llevó a cabo la conferencia y junket de la película Recuperando a mi ex, misma que se va a estrenar este fin de semana. Ahí platicamos con parte del elenco de esta simpática anticomedia romántica en la cual obviamente participan ahí Mía Rubín, entre un gran reparto, además de Anabel Ferreira, Adriana Lubier y muchos más. ¿Quieren saber exactamente de qué trata y qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Platicamos en exclusiva con parte del elenco de la simpática comedia Recuperando a mi ex, en la cual participan en el rol protagónico Adriana Lubier, Andrés Almeida, Anabel Ferreira y Mía Rubín, entre un gran reparto. Platicamos con Adriana Lubier, quien nos dio las características de su personaje. Sí, mi personaje, que se llama Laura, es como la contraparte de Francisco. Mi personaje es como el personaje serio de la película. Es una mujer mucho más estructurada, más madura. Por su parte, Andrés Almeida interpreta a un luchador fracasado que pierde a su esposa e hijas y verá de qué forma puede recuperarlas. Tiene la gran fortuna de ser un antihéroe, que es un antihéroe y a eso me refiero, que es una persona de carne y hueso. No, estamos muy acostumbrados a que las figuras en las comedias románticas pues siempre son los guapos, los que todo lo pueden, los que tienen que sobrepasar cierta cosa para terminar con la mujer de su vida. Anabel Ferreira interpreta el papel de una abuela chistosa pero impertinente. Catalina tiene su mundo con Francisco y con Alicia, porque su marido pues verdaderamente, para sacarle una palabra, es pedirle al gato que tenga 7 patas, no 5, o sea, es una cosa verdaderamente difícil. Mía Rubín agradece que su mamá Andrea Legarreta todo el tiempo haya estado al pendiente de su trabajo, pese a que tuvo llamados en la madrugada. Pues mi mamá siempre estuvo ahí para apoyarme, eso es seguro. Y también luego había veces que luego era muy tarde, yo le decía como, mamá, no, mejor te quieres ir, es ya muy tarde. Y mi mamá siempre se quedó ahí conmigo, siempre me apoyó. Cabe señalar que es una anticomedia romántica, misma que se estrenará el próximo 28 de septiembre en toda la República Mexicana, con más de 700 copias. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana se presentó José Joel en un conocido bar ahí por el rumbo de Polanco, realizando un homenaje a su papá, José José. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, este fin de semana bajó el telón la obra de teatro Maduras, Solteras y Desesperadas, en la cual participan las primeras actrices Norma Lazareno, Luz María Aguilar, Raquel Pankowski y Maribel Fernández La Pelangocha. Quien se incorporó de última hora y se aventó un buen bomberazo fue el actor Rafael Nieves en sustitución de Pedro Prieto. Este fin de semana la obra de teatro La Bella y la Bestia cumplió 100 representaciones, teniendo como madrina de lujo a la primera actriz Norma Lazareno, así como a la comunicadora Janet Arceo. Durante la función anunciaron el fin de temporada en el Teatro Independencia, por lo cual el productor agradeció de manera infinita el apoyo del público que acudió cada fin de semana para disfrutar de esta clásica novela escrita en 1750. La Arena Ciudad de México volvió a retumbar este fin de semana con la presencia de Banda MS, la cual por tercera ocasión se presenta en dicho recinto, abarrotando el mismo. Esta ocasión no fue la excepción, pues lograron meter más de 17,000 almas, mismas que eufóricas cantaron, bailaron y disfrutaron de las más de 2 horas que el grupo estuvo en el escenario. Escuchemos un poco. Soy Luna se presentó en el Auditorio Nacional abarrotando las 2 fechas que tenían en el Coloso de Reforma. El concepto argentino logró cautivar a los fans mexicanos que felices cantaron, bailaron y siguieron al pie de la letra las coreografías, por lo cual el elenco prometió regresar a dicho recinto gracias al recibimiento tan valioso que les brindó el público mexicano. Se llevó a cabo la gala número 11 del programa La Academia, la cual ya se encuentra prácticamente en la recta final, misma que ha tenido que ir apretando poco a poco las tuercas a todos los participantes para poder sacar de dicho concepto voces que puedan cautivar al público mexicano con sus propuestas, así como con su interpretación. El cantante José Joel se presentó este sábado en el restaurante bar Wolf Cave, donde realizó homenaje a su papá José José. Hizo un amplio recorrido por todos los temas del príncipe de la canción y una de las que se hizo presente fue Araceli Arámbula, quien estuvo muy amable con todos los ahí presentes. Mónica Naranjo fue reconocida en un conocido antro gay de la Zona Rosa, mismo que abarrotó ante la presencia de la española. Sin embargo, lo que desilusionó a los fans fue que no les pudo brindar un concierto en dicho lugar, pues solo acudió por su reconocimiento. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información surgida este fin de semana aquí en nuestra ciudad capital. Y bien, pues más adelante ya tenemos la presencia del cantante Daniel Robledo. Mientras tanto, regreso a las cámaras y los micrófonos. ¡Santos! Soy Eduardo.